Gracias. Yo quiero agradecer al Departamento de Pediatría y bueno, a la doctora Vaca y a ti por la invitación para continuar con estas ponencias, ¿no? Sí, doctor. Bueno, doctor, el auditorio es suyo, puede empezar. Muchas Muy bien. gracias. ¿Se ve todo completo o no? Sí, sí, doctor, se ve su presentación y también su audio y su pantalla se ve muy bien. Muy bien. Entonces, el día de hoy, acerca del crecimiento infantil, vamos a hablar sobre la talla baja y sobre todo cómo la podemos abordar en la práctica general, ¿no? Los objetivos, los objetivos de esta presentación van a ser reconocer a un paciente con talla baja, ¿no? Reconocer también cuando se trata de variables normales de crecimiento, usar adecuadamente las curvas que tenemos a disposición, ¿no? Los patrones de referencia y establecer un abordaje inicial en estos pacientes. Entonces, a manera de introducción, como sabemos, la talla baja o falla en el crecimiento es un motivo de consulta muy frecuente en la consulta pediátrica y también es muy frecuente en la derivación a la especialidad de endocrinología. Hay que tener en cuenta que el crecimiento es un indicador de salud, ¿no? Y nos ayuda a reconocer enfermedades más complejas, es decir, cuando un niño no crece bien, nos ayuda a detectar enfermedades sistémicas que pueden estar afectando este desarrollo. Y además nos ayuda a resolver algunas dudas de los padres que tienen en cuanto al crecimiento cuando normalmente hacen ciertas comparaciones. Entonces, para iniciar ya con el tema, tenemos que definir qué es talla baja, ¿no? Y talla baja ya se define como medidas estadísticas, ¿no? Como una altura que es menos de dos deviaciones estándar por debajo de una altura media para individuos de una misma población o una población determinada que tengan la misma edad y que sean del mismo sexo, ¿no? Esto es equivalente a una altura también menos de percentil 3, ¿no? Acá tenemos las curvas de la OMS. Acá tenemos las curvas de la OMS, ¿no? Las curvas de la OMS, bueno, tiene los dos tipos, pero tiene las desviaciones estándar, ¿no? Quiere decir que todo lo que está debajo de esta línea roja ya es considerado talla baja, ¿no? Que es una de las definiciones. Y por otro lado, otra curva conocida es la curva de la CDC, que quiere decir que esta última línea es, que dice número 3, ¿no? Todo lo que está por debajo es considerado talla baja. Y esto es importante porque en algunos curvas o en algunos registros, ¿no? No hay, o sea, he visto que hasta el percentil 5 llega, ¿no? Y en ese caso, si no se tiene a la mano las curvas con desviación estándar para definir bien, se tiene que calcular este puntaje Z, ¿no? Para ver si está menos de dos desviaciones estándar o está dentro de la normalidad. Asimismo, con respecto a talla baja hay que establecer y conocer otros conceptos también, como riesgo de talla baja, que es cuando esta talla se encuentra entre -1 y -2 desviaciones estándar. Una talla baja severa, que es cuando se encuentra en menos de -3 desviaciones estándar. Y un retardo de crecimiento, que es cuando la velocidad de crecimiento, pero llevada a una curva, se encuentra en menos del percentil 25. Esto tiene que ser observado en mínimo 6 meses hasta un año. Entonces, ¿qué factores regulan el crecimiento? El crecimiento, como ya sabemos, tiene componentes multifactoriales, ¿no? Como factores determinantes tenemos la talla genética, digamos que es la que va a determinar en mayor proporción la talla con la que va a la talla final del paciente, ¿no? Tenemos diversos factores permisivos, entre los cuales están el estado de nutrición, ¿no? El estado de salud en general. Aquí también se incluye lo que es el estrés psicoafectivo que pueda tener el entorno, el nivel socioeconómico y también incluye las variaciones de acuerdo al clima, ¿no? Con respecto a los factores reguladores, ya estamos hablando de las hormonas y los diversos factores de crecimiento, como el IGF-1, y, y todo esto actúa sobre el factor realizador, que es precisamente el cartílago de crecimiento, ¿no? Y hasta dónde tiene un límite que no lo va a dar la maduración ósea. Entonces, un poco para recordar de fisiología acerca de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es una hormona que se produce
en la hipófisis, ¿no? En la adenohipófisis, y esta va a estar regulada por diversos mecanismos, incluyendo mecanismos inhibitorios que lo da la somatostatina. Esta hormona de crecimiento va a ser liberada a la circulación o al torrente. Ahí se va a unir a su transportador, ¿no? Va al hígado, en hígado se produce lo que son el factor de crecimiento similar a la insulina o IGFs, ¿no? Y esto se une también a su proteína, ¿no? Y juntos forman un complejo con la subunidad ácido lábil, ¿no? Entonces, la GH a través del IGF-1 va a actuar sobre el hueso, pero también tiene una acción directa sobre el hueso, ¿no? Y esto de acá, este esquema que vemos es precisamente cómo esta secreción es pulsátil, por lo cual puede encontrarse un valor determinado en un momento y más tarde puede cambiar ese valor, ¿no? Y acá ya más, digamos, directo para ver exactamente las funciones que tiene. Vemos que tiene diversas funciones la GH por sí sola a nivel del tejido adiposo, a nivel del músculo, con el aumento de la síntesis de proteínas, y a nivel del hígado también tiene funciones, pero dentro de esas establece que el IGF-1, que es un producto, ¿no? Va a tener funciones directas ya con el crecimiento lineal, ¿no? Y ya hablando del cartílago de crecimiento, tenemos acá la estructura del cartílago de crecimiento, donde hay una zona que está en reposo, una zona que está proliferando, una zona que está hipertrófica y una zona que ya se va a osificar, ¿no? Y aquí está toda la regulación que tiene el cartílago de crecimiento, ¿no? Dentro de la regulación tenemos varias hormonas, ¿no? Como la hormona de crecimiento, tenemos la IGF-1 que da es una forma indirecta de actuar del hormona de crecimiento. Tenemos también estrógenos, tenemos vitamina D, ¿no? Y también hay interleuquinas que están relacionadas como factores determinantes en el cartílago de crecimiento. Por eso es que algunas enfermedades, cuando no, mejor dicho, con el tiempo pueden perjudicar algunas enfermedades crónicas el crecimiento del paciente. Entonces, ¿cómo se va a dar el crecimiento? El crecimiento longitudinal, ¿no? El crecimiento longitudinal inicia desde la concepción eh, hasta la edad adulta, ¿no? Y pasa por las distintas fases que conocemos, ¿no? Y como sabemos, cada fase tiene una distinta intensidad, es decir, se crece a un ritmo diferente en cada fase, ¿no? Por eso es que al inicio, normalmente los controles de crecimiento son más seguidos y de ahí tienden a ser un poquito más espaciados, ¿no? Esto va a estar influenciado por diversos sistemas, ¿no? Tiene que ver mucho también la maduración sexual y, como hemos visto, factores ambientales, ¿no? Y va a ser también bien sensible a situaciones desfavorables como enfermedades crónicas. Y también hay que recordar que no todo se produce, o sea, no todo madura de la misma forma o en el mismo momento, ¿no? Los segmentos corporales crecen en diferentes dinámicas, ¿no? Es por eso que las proporciones se van modificando, es decir, la cabeza, por ejemplo, termina su crecimiento mucho antes que las extremidades, ¿no? Y con respecto a la talla en sí, la talla se refiere al crecimiento longitudinal, ¿no? Que se da de huesos largos y de vértebras, y esto relacionado al cartílago de crecimiento, ¿no? Esto es un esquema general, ¿no? No, acá no lo diferenciamos por sexo porque esta es hasta la etapa prepuberal, digamos, donde cómo debe crecer un niño de forma general, ¿no? De forma, digamos, general, un niño nace con alrededor de 50 centímetros, ¿no? Y al año ya debería llegar a los 75 centímetros, ¿no? A los 4 años 1 metro, a los 8 1,25 m y a los 12 1,50 m, pero acá pues la salvedad que esto es prepuberal, ¿no? Una vez que comienza la pubertad, sí, la diferencia en la velocidad de crecimiento cambia de acuerdo a si es varón o si es mujer, ¿no? Entonces, una vez que tenemos un niño con talla baja o que viene por esta situación, ¿qué herramientas tenemos nosotros para poder evaluar esta talla baja? Bueno, aparte de hacer una anamnesis, historia clínica correcta y adecuada, tenemos los instrumentos de medición, las curvas, ¿no? Que tenemos para poder plasmar esto y la evaluación del desarrollo puberal, ¿no? Entonces, dentro de los instrumentos de medición, estos son bien conocidos los tallímetros, ¿no? Acá, como vemos, los tallímetros deben ser de superficies planas, ¿no? Base plana también, ¿no? Deben formar un ángulo de 90 grados entre el respaldar y la superficie, ¿no? En el caso de cuando se talle de bipedestación.
Y en caso que se talle en decúbito, igual, la base debe ser plana, debe tener un soporte fijo y un soporte móvil. Ya, esto es porque, por ejemplo, para tener una talla adecuada, debemos que tener que la cabeza, los omóplatos, la zona glútea, parte de las pantorrillas, pero los talones deberían estar en contacto con la parte respaldar, ¿no? del tallímetro. Y, por ejemplo, hay tallímetros que ya vienen anexados a una balanza que no se puede calcular bien esta parte de acá, ¿no? Uno que la base no es tan fija porque tiende a temblar un poco de acuerdo a lo que el niño se mueva, y lo otro es que el talón no puede hacer contacto porque en esa parte no viene directo así. Entonces es adecuado también para considerar una talla adecuada realizar esto 3 veces, ¿no? Y si en esas 3 veces hay más de 3 milímetros, otros dicen 5 milímetros de diferencia, quiere decir de que no hemos realizado una buena técnica de medición, ¿no? Hay que recordar que a los niños menos de 2 años los tallamos en decúbito supino y a los más de 2 años los tallamos en bipedestación, ¿no? ¿Y cómo tallamos al niño, ¿no? O sea, hay que recordar las técnicas adecuadas de medición. Como ven acá en esta primera foto, estas fotos son sacadas justo de un video que tiene la OMS que hizo justo para su estudio, ¿no? Hizo unas capacitaciones para ver cómo tenían que tallar a los niños, ¿no? Como vemos, hay más de un examinador. En realidad, para una talla adecuada deberían bastar al menos 2 personas, ¿no? En este caso, en los niños de menos de 2 años, ¿no? Se le quita todo ornamento que tenga en la cabeza, que pueda vinchas, ¿no? Que pueda interferir con la longitud, ¿no? Y el examinador que mide la cabeza, que es el ayudante, es el que va a sostener la cabeza, ¿no? Y el otro examinador se debe colocar en la parte lateral, ¿no? Entonces, lo primero, la cabeza, hay una forma de posicionar, eh, ¿no? Se traza una línea imaginaria que va entre el borde inferior de la órbita ocular y el orificio auditivo, ¿no? Eso se llama el plano vertical de Frankfurt y eso debe ser perpendicular a la superficie en la que voy a medir, ¿no? Entonces, de eso se encarga el que está en la cabecera, el otro examinador tiene que sostener las rodillas haciendo una ligera presión, porque los niños flexionan las rodillas, ¿no? Y con la otra mano agarra el soporte móvil, ¿no? Y tiene que hacer que las plantas choquen con el soporte, ¿no? La mayor cantidad del área de las plantas choquen con el soporte móvil y de esa forma se puede tener una talla adecuada, ¿ya? Porque cuando hay una diferencia de milímetros, cuando esos milímetros se llevan a lo que es velocidad de crecimiento, tienen que llevarse a un año, o sea, multiplicar por 2. Entonces, se puede transformar en un error que sea un poco más grosero, ¿no? Esos milímetros que no tallamos adecuadamente. Y en los casos de niños más de 2 años, ¿no? Esto, como dije, los puntos de contacto que debe tener el cuerpo de la niña o del niño, ¿no? Igual, lo ideal es 2 examinadores porque niños pequeños, ¿no? Los niños más grandes de 7, 8 probablemente sí colaboren, pero niños de 3, 4, 5, entonces ahí necesitamos a alguien que sostenga los pies, que puede ser la mamá, ¿no? Pies, asegurarse que no doble las rodillas, ¿no? Pies juntos, ¿no? El contacto, como dijimos, con la parte posterior, respaldar del tallímetro, y el otro examinador con una mano hace una ligera presión en el abdomen para lograr una estiración adecuada, ¿no? Y la cabeza la mueve, ¿no? Agarra el mentón y la mueve y forma la misma línea, pero esta vez horizontal, ¿no? Que caiga perpendicular sobre la superficie en la que le voy a tallar. Entonces, una vez que ya le hemos tallado, tenemos que llevarlo eso a un instrumento, ¿no? En este caso son las curvas de crecimiento. Creo que las más conocidas son las de la OMS y de la CDC, pero, o sea, hay varios países que tienen curvas propias, ¿no? Argentina, México, Egipto, ¿no? Entonces, nosotros, como no tenemos curvas propias, porque hacer unas curvas es algo bien complejo, ¿no? Tanto en económico como en lo logístico, usamos de referencia estas dos curvas, ¿no? ¿Y qué diferencia tienen estas dos curvas? Bueno, la OMS hizo estas curvas de referencia en niños de 6 ciudades diferentes. La ciudad, digamos, de Sudamérica en la que se hizo fue una ciudad de Brasil, ¿no?
y dividió su estudio en dos componentes. Un componente longitudinal, quiere decir que a los mismos niños los siguieron entre el nacimiento y los 24 meses, y un componente transversal donde sí se hicieron mediciones como un estudio transversal, ¿no? Pero acá también se tuvo como requisito que sean lactantes, que sean amamantados y que estén en un ambiente donde tengan una salud, o sea, acceso a servicios de salud adecuados, ¿no? Y además madres no fumadoras, ¿no? Y por el otro lado, la CDC hizo, y esto fue de 0 a 5 años nada más, ¿no? Bueno, hasta el 71 junto con los... Y la CDC hizo un estudio transversal completamente de 2 a 20 años. Estos niños eran de clase media alta, y no había, o sea, no estaba como requisito que los lactantes sean amamantados, ¿no? Entonces tenemos el paciente, lo hemos tallado ya adecuadamente y tenemos estas dos tablas que son las que solemos usar, ¿no? Entonces, ¿cuál usamos, no? Ahí a veces creo que hay una duda siempre. ¿Cuál usamos? Porque una va hasta los 5 y la otra comienza desde los 2, ¿no? Entonces, como consenso, es establecido de que en menores de 2 años usemos las curvas de la OMS y en mayores de 2 años las de la CDC, y esto es porque la OMS tuvo justo el componente longitudinal, que es digamos, el estudio adecuado para hacer estas tablas, hasta los 2 años, ¿no? Hasta los 2 años siguieron a los mismos niños en condiciones óptimas, con lactancia materna, ¿no? Entonces, hasta los 2 años, lo siguieron de una forma adecuada. Y ahí desde los 2 hasta los 5 ya fue transversal. Entonces, aparte de los dos, podríamos usar el de la CS que ya siguió de 2 hasta los 20, ¿no? Ya directamente para no estar mezclando edades. De todas formas, siempre la respuesta a esto va a ser la curva que se adapte mejor a tu población, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra curva, ¿no? Y probablemente viene un niño, eh, viene un niño midiendo 1 metro con 4 años, 6 meses y lo mandan porque la mamá dice que le falta 5 centímetros, o le han dicho, o ella, ¿no? Sí, para su talla ideal o su talla promedio, que es la línea del medio, ¿no? Entonces viene así y lo primero que hay que decir que esa talla así sola, es una talla que está dentro de lo normal, ¿no? Porque vemos que está dentro, por encima del percentil 3 y bueno, está obviamente por debajo del percentil 97, ¿no? Sin embargo, una sola talla no nos ayuda a ver si el niño está teniendo alguna falla en su crecimiento o no, ya que no sabemos cómo estaba antes, ¿no? Para poder ver si ha habido algún problema, si ha habido algún cambio de carril, etcétera. Por eso es importante que cuando evaluemos un niño le pidamos tallas anteriores, ¿no? Y si vamos a referir también, si es que se puede, lo refiramos con tallas anteriores, ¿no? Entonces, teniendo tallas anteriores ya podemos ver una idea de cómo ha sido su crecimiento. Es un niño que sí ha crecido, aparentemente siempre ha estado en el mismo carril, ¿no? Y entonces acá viene otro concepto que tenemos que tratar de calcular, que es la velocidad de crecimiento, ¿no? La velocidad de crecimiento, como ya hemos visto, hay ya una tabla estandarizada de cuánto debe crecer un niño, ¿no? Es algo muy genérico esto de acá, ¿no? ¿Y cómo se calcula? O sea, es simplemente ver cuánto ha crecido el niño en un periodo determinado, pero eso se debe llevar a todo un año, ¿no? Entonces, para eso tenemos la fórmula que simplemente es la talla 1, que es la más reciente, menos la talla 2, que es con la que quiero comparar, ¿no? Para ver cuánto ha ganado. Eso lo divido entre el tiempo que ha pasado entre esas dos tallas, ¿no? En meses. Hay algunos que lo hacen en días, ¿no? Y eso, si es en meses, lo multiplico por 12 para esa diferencia llevarlo ya a anual, ¿no? Entonces, este tiempo, ¿no? Lo ideal o lo correcto es que el tiempo sea un año, ¿no? Porque si vamos a ver centímetros por año, debería ser un año, ¿no? Sin embargo, de manera práctica se puede usar menor intervalo de tiempo, ¿no? En menores de 3 años podríamos ver a los 3 meses esta velocidad, en mayores de 3 años a los 6 meses, pero siempre con la salvedad de que es igual, lo ideal sigue siendo un año, ¿no? Entonces, en nuestro paciente, o en nuestro ejemplo, perdón, que habíamos visto que un niño de 4 años y 6 meses tenía 1 metro, ¿no? Y que en los 4 años medía 97, ¿no? Tenemos que se calcula la velocidad de crecimiento disminuyendo las dos tallas, que salía 3, entre 6 es 0,5, ¿no?
y por 12 me da 6 centímetros por año. Y si de manera general eso lo llevo justo a su edad, que está 4 años 6 meses, está aquí, ¿no? Está en un rango aparentemente normal, ¿no? Justo el límite, digamos, pero está dentro de la adecuada, ¿no? Ahora, si queremos ser más exactos, existen tablas también de la velocidad de crecimiento. Esto, la verdad, ya se hace más en el seguimiento, ¿no? En el seguimiento de los pacientes, ¿no? Y, por ejemplo, en el mismo ejemplo que teníamos que el niño tenía 4 años y 6 meses, ¿no? A ver, acá mejor para que no se confundan. Si yo tengo un niño de 8 años y que lo comparé con una talla de 7 años y su velocidad me sale, por ejemplo, 6 centímetros, ¿no? Ese 6 no lo veo ni en 7 ni en 8, ¿no? Lo veo justo en la mitad de la edad. Y ahí calculo en qué percentil está, ¿no? En nuestro ejemplo, que lo medimos entre 4 y 4 años 6 meses, la mitad sería 4 años 3 meses, ¿no? Y era 6 y está justo en el percentil 25, ¿no? Eso es un poco, sí, más tedioso quizá, pero es bueno saber en qué percentil está esa parte, ¿no? Otro concepto que tenemos que saber es la talla genética. Acá sí hay pequeñas diferencias de acuerdo a la literatura, pero en realidad no son tan groseras, o sea, no va a afectar, ¿no? La talla genética viene a ser, por ejemplo, para una niña, lo que se hace es la talla de la mamá, a la talla del papá se le resta 13, porque 13 es la diferencia estadística que hay entre un varón y una mujer, ¿no? Y eso se divide entre dos. Y en el caso que sea varón, a la mamá se le suma 13 precisamente para igualar a la diferencia estadística que hay con los varones, y eso se divide entre dos, ¿no? De forma práctica, simplemente es el promedio, o sea, talla de mamá más talla de papá, en el caso que sea mujer menos 6,5 y en el caso que sea varón más 6,5, ¿no? Entonces, por ejemplo, si haciendo esta operación me sale 150 para una niña, ¿no? Su talla genética, no quiere decir que esa niña va a medir 150, ¿no? O que esa sea su talla genética. La talla genética se establece en un rango. Y ese rango, a esos 150, se le suma y se le resta 5. En otros dicen más menos 6,5 y en otros hacen diferencia. Si es mujer es un poco menos y si es varón es un poco más, ¿no? Pero es todo un rango que me da, ¿no? Entonces acá se dan cuenta de que dos hermanos, uno varón y una mujer, con los mismos padres, obviamente, las tallas genéticas van a cambiar, ¿no? En el hecho de la niña va a ser menor y en el hecho del varoncito va a ser mayor, ¿no? Hay que también tener en cuenta que la talla genética es un estimado, no nos ayuda, pero como sabemos, inclusive hay niños que superan la talla genética, ¿no? Pero es un estimado que nos puede ayudar a orientar cómo va ese carril de crecimiento. Entonces, ¿no? Tenemos acá nuestra gráfica que la estamos tomando de ejemplo, dibujamos la talla, ¿no? Las tallas previas, la talla genética, que en este caso, digamos, es 167,5, ¿no? Y le sumamos más menos 5 y más o menos este va a ser el carril donde debería llegar el niño, ¿no? Entre 1,62 y 1,72, ¿no? Y si el niño no tuviera, digamos, ninguna alteración, hiciera todo su desarrollo al tiempo adecuado, debería seguir la misma línea y terminar justo en la mitad, ¿no? Muy bien. Acá esta gráfica la traje porque hay que tener en cuenta también que ocurre un fenómeno de canalización genética, ¿no? Todos los niños el primer año, los 2 primeros años, pero sobre todo el primer año, crecen, ¿no? La talla relacionado a la alimentación, ¿no? La leche materna, factores que tengan que ver con el crecimiento y no con la parte genética, ¿no? Y hacia el segundo año tienden a hacer los cambios de carril. Entonces, los niños que tienen papás que su talla genética está por los percentiles bajos, de lo que estaban, digamos, en la línea, en la mediana, justo en la línea verde, ¿no? En el percentil 50, va a cambiar de carril a esos percentiles, ¿no? Y por el contrario, los que estaban hacia arriba van a irse hacia arriba, ¿no? Entonces, ese fenómeno se llama canalización genética. Hacia el segundo año ya el 75% de los niños deben haber hecho ese proceso, ¿no? O sea, ya se establece ya a partir de 2 años en qué carril va a estar, ¿no? Entonces, eso quiere decir, si a los 2 años yo veo que el niño está en este carril, el carril de percentil 15,
con una talla genética que está en el percentil 15, si entre los 2 años y la pubertad hay un cambio de carril, tenemos que ver qué ha pasado, ¿no? Ese es un motivo de estudio porque no debería, o sea, deberíamos considerarlo patológico y ver si hay alguna alteración, ¿no? Igual, recordar que enfermedades crónicas van a alterar el crecimiento, ¿no? Las enfermedades alteran el crecimiento, pero también es normal que algunas enfermedades, una vez que pase el proceso infeccioso, ¿no? Y recanalicen, ¿no? Y vuelvan otra vez a su carga. Entonces, habíamos dicho que algunos curvas no tenían percentil desviación, pero tenían percentil y no les dibujaban el percentil 3, ¿no? Entonces se puede calcular el puntaje Z. El puntaje Z, Z-score o desviación estándar, básicamente lo que nos dice es qué tan alejado está un dato respecto a la mediana, ¿no? En este caso, hablando de tallas, qué tan alejado está la talla, ¿no? Y consideramos normal entre -2 y +2, ¿no? Entonces, menor de -2 es talla baja y mayor de -2 va a ser considerado talla alta. Y para calcular el puntaje Z es mucho más tedioso, pero justo le voy a enseñar una aplicación que nos va a ayudar. Esto la verdad es que no llegué a encontrar el que usa la CDC. Que es estas tablas son de Argentina, por eso al final el Z-score comparado con la aplicación nos va a salir un poco diferente, ¿ya? Pero es otra tabla. Lo que se hace es, se establece la edad del paciente, del niño en este caso, 4 años, 6 meses, y para calcular el puntaje Z, se pone la talla del niño, que es 1 metro, menos la talla en el percentil 50, que lo ubicamos en la tabla, que en este caso es 106,67, y se divide entre la desviación estándar de esa talla, ¿no? Acá me sale -1.5Z, que es, si tuviera gráficas en Z, estaría en ese rango, y además no es talla baja, ¿no? Que eso ya lo habíamos corroborado. Pero ahora existen diversas aplicaciones, o esa es una de las que más, digamos, conocidas. Eh, ya. Entonces, ese se llama PET-Z, ¿no? Lo que hacemos es entrar en percentiles corporales, acá nos pide la fecha de nacimiento, ¿no? Colocamos la fecha de nacimiento, de ahí nos pide la fecha donde la estás tallando, puedes elegir acá también niño o niña, tienes que elegir, ¿no? Y acá en opciones es importante marcar la CS y OMS, porque hay varias tablas que tienen de referencia, ¿no? Una vez que ya ponemos la talla, nos da, mira, el percentil y el puntaje Z, que en este caso, como dije, va a ser diferente porque es otra guía, ¿no? -1.27. Podemos poner el peso, hay también para poner perímetro cefálico en niños pequeños, y inclusive hay para la población de niños con síndrome de Down, por ejemplo, que ellos tienen otras curvas propias de este síndrome, ¿no? Algunas consideraciones a tener en cuenta, y esto quizá nos sirva como signos de alarma o como situaciones en las que nosotros debamos pensar en que requiere derivación, ¿no? A endocrinología, es cuando tiene, bueno, talla baja ya con una talla menos de -2 deviaciones estándar, pero también si hay -2 deviaciones estándar comparado con su talla genética, es decir, el niño se encuentra dentro de +2 y -2 deviaciones estándar, pero los padres se encuentran por los percentiles altos y él por los percentiles bajos, ¿no? Eso también quiere decir que hay una falla en el crecimiento, ¿no? No debería ser así. Tendríamos que ver si te trata de alguna enfermedad, si te trata de una variante normal de crecimiento, ¿no? También cuando hay disminución de la velocidad de crecimiento, es decir, que hay cambios de carriles, ¿no? En los primeros 2 años no debería cambiar más de 2 carriles, ¿no? Y luego de ese periodo, como ya hemos dicho, hasta la pubertad, si hay algún cambio de carril, sí debemos considerarlo patológico y esto debería ser estudiado, ¿no? Las proporciones corporales van a ser justo estas proporciones que nos expresan precisamente que la velocidad de crecimiento se presenta diferente en lo que es la cabeza, tronco y extremidades, y por eso las proporciones cambian, ¿no? Otras mediciones que nos van a ayudar a determinar esto, o sea, la proporcionalidad, son la brazada o envergadura. Esto de acá es para medirlas, le pide al niño que esté de pie, ¿no? Con los pies juntos, de preferencia apoyados sobre una pared.
con los brazos en 90 grados y se hace una medición entre ambos dedos medios, ¿no? Esta envergadura o brazada debe ser similar a la talla, ¿no? En adultos sí puede aceptarse una diferencia de hasta más o menos 4 centímetros, ¿no? El segmento inferior es, lo medimos desde el borde superior, desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el suelo, ¿no? Pues igual con el niño parado, separado los pies por unos 2 centímetros y de esa forma tenemos el segmento inferior. ¿Y por qué? ¿Cómo llamamos el segmento superior? Simplemente restamos la talla menos el segmento inferior, ¿no? Y nos sirve precisamente esa relación segmento superior entre segmento inferior para ver si hay proporcionalidad o no, ¿no? Entonces ya hay tablas también para eso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que hasta los 10 años ya logra una proporcionalidad de 1 a 1, ¿no? Que debería ser así similar, ¿no? Para ver proporciones no solo hay esto, digamos, esto es lo más usado, pero también hay talla sentada, hay perímetro cefálico sobre estatura, no sé, hay diversas mediciones que nos orientan más hacia un diagnóstico más preciso de la talla baja, ¿no? Otra herramienta que es parte del examen físico que nos va a ayudar a determinar y ver un adecuado crecimiento es evaluar el desarrollo puberal, ¿no? Antes de hablar de cómo evaluarlo, sobre todo algunos puntos importantes, ¿no? Vamos a recordar que si un niño ya nace con 50 centímetros o una niña y va a llegar probablemente a 1,50 m, que es el que nace ya con la tercera parte de su talla definitiva, ¿no? Y para antes de comenzar la pubertad, ya alcanzó el 80% de esa talla, ¿no? Y ya durante toda la pubertad, en el caso de las niñas, van a crecer 25 centímetros, ¿no? Aproximadamente. En el caso de los niños, van a crecer entre 28 y 30 centímetros, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque la talla final va a depender con la talla que lleguen a pubertad. Acá habría que, digamos, hacer hincapié también en los pacientes, ¿no? Que los controles no se pierdan, ¿no? Normalmente hacen un control bien adecuado, los familiares lo llevan a los primeros 2 años o 3 y de ahí ya vienen después, ya prácticamente en la adolescencia para ver el tema del crecimiento. Y bueno, ¿y cómo lo evaluamos? Para eso tenemos los estadios de Tanner, nos ayudan, que es una evaluación clínica, ¿no? Acá tenemos una gráfica que nos ayuda precisamente a ver eso. En los niños, ¿no? En los varones, el primer signo de desarrollo puberal, es decir, que el niño ya entró en pubertad, es el crecimiento testicular, ¿no? Cuando un crecimiento testicular ya está en 4 cc, quiere decir de que el niño ya entró en pubertad. Y eso es normal a partir de los 9 años. A partir de los 9 años es normal, antes es precoz, pero es común recién a los 11, ¿no? 68% es en esta edad, ¿no? Pero si a los 9 años presenta eso, es normal, ¿no? ¿Y cómo evaluamos esos 4 cc? Usamos el orquidómetro. Acá justo está el de colores, ¿no? Los 3 primeros son precisamente el 1, 2 y 3, que son los de niño, ¿no? Y a partir del primero de acá ya comienza la pubertad, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el orquidómetro no es un instrumento que realmente sea de uso muy, o sea, que se use mucho, y lo que podemos tener en cuenta, si no hay un orquidómetro a la mano, es medir el testículo, ¿no? 4 cc equivale a 2,5 centímetros de longitud testicular, es decir, de polo a polo de un testículo. Si ya mide 2,5, eso equivale a 4 cc y se puede decir que ya inició la pubertad, ¿no? Y aquí, en los niños, tenemos que tener en cuenta que el pico puberal lo hacen entre el estadio 3 y 4, ¿no? Y en ese estadio normalmente crecen 12 centímetros por año, ¿no? Que es su pico de talla, digamos. En el caso de las niñas, aparece un poco antes. En este caso, el que manda el desarrollo, así como en los niños era el crecimiento del testículo, en este caso es la aparición del botón mamario, que es la telarquia, ¿no? La telarquia o aparición del botón mamario inicia, eh, eso ya es Tanner 2. Tanner 1 es cuando no hay mama, ¿no? Cuando ya se palpa debajo de la areola, nódulo, ¿no? Que es el botón mamario, eso es Tanner 2. Es normal a partir de los 8 años, pero como vemos es común después de los 10, ¿no? Pero a partir de los 8 ya es considerado normal. Lo otro es que en ellas el pico ocurre más antes, ¿no? En los niños ocurría en el estadio 3
y 4, y en ellas ocurre en el estadio 2 y 3. 2 y 3 quiere decir apenas inicia, ¿no? Porque el estadio 2 es al iniciar. Al iniciar ya comienzan a presentar el pico puberal, donde crecen menos que los varones, ¿no? Crecen 9 centímetros por año. Y acá hay que tener en cuenta también la menarquia. La menarquia es normal a partir de los 10 años, ¿no? Pero es común a partir de los 12 años, ¿no? Menos de eso también es precoz, y que otro, digamos, mito es que a veces las mamás piensan que una vez que menstrua ya no va a crecer, ¿no? Pero luego de la menarquia hay un crecimiento todavía, solo que es más lento, ¿no? Y tienden a crecer entre 3 a 8 centímetros, en promedio 5, pero inclusive en algunas puede ser un poco más, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo tenemos, ¿no? Se hace con la medición, pero hay que tener en cuenta que en nuestra evaluación, en nuestra historia clínica, tenemos que hacerla bien detallada porque nos va a orientar a la causa. Nosotros podemos saber que el niño tiene talla baja, pero tenemos que ver por qué es así, qué es lo que ha fallado, ¿no? Para eso tenemos que tener datos perinatales, ¿no? Como son todos los datos antropométricos al nacer, incluyendo la edad gestacional, para ver si se trata de un pequeño periodo gestacional, que estos niños, por ejemplo, son uno de los que, en el caso no crezcan bien, no recuperen el carril, está indicado el uso de hormona de crecimiento, por ejemplo, ¿no? Tenemos que preguntarle, ¿y desde cuándo notó ese crecimiento que no iba bien, ¿no? O sea, desde siempre o ahora que entró al colegio, ¿no? Eh, Síntomas por enfermedades sistémicas también, ¿no? Antecedentes familiares no solo de la talla, ¿no? O sea, ¿no? Acá se debe preguntar cuándo iniciaron el desarrollo también. En el caso de las mujeres es más fácil porque ahí le podemos preguntar en todo caso el tema de la menarquia, que sí se suelen acordar. En el caso de los varones es muy difícil que recuerden el tema del tamaño testicular, pero lo que se podría preguntar es si el estirón lo hizo junto con los compañeros o fue después o fue antes de los compañeros, porque eh, la maduración tardía tiende a tener un carácter hereditario, ¿no? O sea, madres que presentan la menarquia un poco alejada de lo usual, las hijas también pueden presentarlo y al revés también se lo presenta muy temprano, ¿no? En la parte de evaluación física, aparte de todas las mediciones que hemos visto, por supuesto que se hacen todos los exámenes sistémicos, detectando que no haya visceromegalia, que no haya sopa de corazón, ¿no? Otras cosas que puedan clasificarse como enfermedades sistémicas, y aletoscopía las dismorfias que puedan tener, ¿no? En cara, en extremidades, ¿no? Y ya con respecto a las causas de esta talla baja, tenemos que hay varias formas de clasificarla. Acá se está clasificando de acuerdo a si influye intrínsecamente lo que es la plaga de crecimiento, es primaria, y si no, es causa secundaria, ¿no? Entonces, hay factores endocrinos que regulan el condrocito, ¿no? Pueden haber factores citoquinas también, tenemos factores intracelulares y tenemos factores extracelulares, ¿no? Y aquí está lo mismo, pero ya en tabla, ¿no? Que se dividen en primarias, secundarias y las idiopáticas. Las primarias tenemos acá los síndromes más conocidos que cursan con talla baja, como el Turner, el Luna, el síndrome de Down, ¿no? Los pequeños para edad gestacional normalmente deben recuperar su talla entre los 2 y 4 años de edad, ¿no? Si no se recuperan, es un candidato para autónomo de crecimiento, ¿no? Las displasias esqueléticas y las displasias que tienen que ver con defectos en mineralización, como son el raquitismo, y por otro lado, tenemos en la secundaria la desnutrición, ¿no? Todas las enfermedades sistémicas, ¿no? Desórdenes de todo el eje, ¿no? Que hemos visto el esquema de la fisiología de GH, ¿no? Endocrinopatías como hipotiroidismo, Cushing, enfermedades relacionadas al metabolismo de calcio y fósforo, ¿no? Problemas psicosociales también, y en la iatrogenia, el uso de glucocorticoides, ¿no? Tenemos pacientes renales que usan por su enfermedad de fondo corticoides a largo plazo, ¿no? Bueno, las idiopáticas, como todo en medicina, es cuando no se conoce la causa, es decir, se ha llegado a hacer todo el estudio y no se conoce la causa. Esto puede ser con o sin baja talla familiar o con o sin maduración lenta, ¿no? Esta tabla es solo para ver la frecuencia. Mira, lo más frecuente en las causas de talla baja van a ser las tallas bajas idiopáticas, ¿no? Ahí está retraso constitucional de desarrollo, la baja talla familiar, ¿no? Y los más infrecuentes son las otras causas que hemos hablado. También con menor frecuencia están los PEG, y parte de privación social es mucho menos frecuente, pero está presente, ¿no?
Una herramienta muy importante y es, digamos, de fácil acceso para el profesional es la edad ósea, ¿no? La edad ósea lo que nos dice o nos refleja es la edad fisiológica del niño, ¿no? Y eso vamos a poder compararlo con su edad cronológica. También nos ayuda a predecir una estatura final. De todas formas, la edad ósea, al ser un método, digamos, o sea, no es que sea 100% que esa va a ser tu estatura, ¿no? Pero nos da una estimación, en todo caso, de la talla final, ¿no? Y también nos permite observar displasias esqueléticas, o sea, la misma radiografía, raquitismo o malformación de Magnum que está relacionada con alteraciones de Gen-Shock, que es una causa también de talla baja, que también es indicativo de uso de hormona de crecimiento, ¿no? ¿Y qué usamos para la talla baja, no? La talla baja es una radiografía, como dije, normalmente esta radiografía, lo que es una radiografía de la mano en los niños mayores de 1 año, mayores de 2 años, según la experiencia, y en menores de esa edad se usa de rodilla o de pie y tobillo, también se podría usar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos todas las epífisis, vemos la forma, el tamaño, el número de núcleos de osificación, ¿no? Y para eso se han establecido diversos métodos, ¿no? Este es el más usado, el de Greulich y Pyle, que se usa un atlas, ¿no? Igual el Tyner Whitehouse 2 y el Bone Expert, que ya es un método, es un programa, ¿no? Lo normal es que esta edad ósea debe estar acorde con la edad cronológica o separado entre 6 meses a 1 año, ya sea más o sea menos, ¿no? O sea, un niño de 7 años puede tener su edad ósea de 8 o de 6 y está dentro de la normalidad, ¿no? O para ser más exacto, que no bordee las dos desviaciones estándar, más o menos dos desviaciones estándar. Una edad ósea retrasada, ¿no? A veces también hay un concepto de que la edad ósea retrasada puede ser que crezca más, le da más tiempo para crecer, ¿no? Sin embargo, no solo podría ser por eso, ¿no? Hay enfermedades crónicas como la deficiencia precisamente del hormona de crecimiento o el hipotiroidismo que pueden cursar con edad ósea retrasada, ¿no? Entonces, ¿no? La radiografía de la mano normalmente es la que más se usa, porque generalmente vienen más de 1 año, más de 2 años, ¿no? Acá si hay una controversia, teóricamente se pide la mano dominante porque en teoría es la mano que menos, o sea, al no usarla tanto, es la mano que menos sufre deformaciones o tiene menos riesgo de deformarse, ¿no? Entonces, lo que hacemos de manera práctica es evaluar, dividirlo en 3 segmentos, ¿no? Que es el radio y cúbito, el carpo y las falanges, y se compara con un atlas donde hay manos de distintas edades, pero estos porcentajes son el valor que le doy a cada segmento, ¿no? Si, por ejemplo, las falanges me parecen de 11,5, ¿no? O 11, el carpo me parece de 12, la muñeca me parece de 10, lo multiplico por el 30, por el 50, por el 20, y ahí recién lo divido para tener una estimación de su edad ósea, ¿no? Es importante también que la edad ósea, al ser un método comparativo, ¿no? Se necesita, para hacer una edad ósea adecuada, que se tenga bastante experiencia en la lectura de este examen, ¿no? Eh, Esta es la deformación de Madelung, no es una formación específica de alteración de Gen-Shock, pero se puede presentar ahí, en todo caso es para sospecharla, ¿no? Donde se ve como que hubiera la cabeza de cubo, esto estuviera muy prominente, ¿no? Y esto nos puede orientar o ser parte de la evaluación en una niña con talla baja. Y esto es lo que les hablaba, ¿no? Cuando pasa más menos uno de la ósea, es una forma de establecer si está adelantado o atrasado, pero para ser exactos, también existen curvas de desviación estándar de la ósea, ¿no? Yo tengo un niño, por ejemplo, de 9 años, que tiene 8 años de edad ósea, hago acá, ¿no? El cruce, y si está dentro de toda esta zona blanca, quiere decir que está dentro de la normalidad, ¿no? O arriba es una edad avanzada y por debajo es una edad retrasada. Entonces, ¿qué exámenes auxiliares vamos a pedirle a este niño, ¿no? Porque es una parte importante, ¿no? Cuando vemos al niño con talla baja y hemos visto todo eso, ¿qué exámenes le vamos a pedir? Lo primero que hay que indicar acá es que en realidad no hay todavía o no existe un consenso sobre algún estudio de rutina, grupo de estudios de rutina que tengamos que pedirle a todos los pacientes con talla baja, ¿no? Sino que
Esto, de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la anamnesis, debemos hacer una sospecha clínica y de acuerdo a eso pedir, ¿no? Pero para temas de exposición vamos a dividirlos en estudios básicos, ¿no? Que son los que normalmente pedimos para descartar enfermedades crónicas relacionadas al crecimiento. También hormonas que están relacionadas, como dijimos, al cartílago de crecimiento, como son las hormonas tiroideas, que tenga un adecuado balance calcio-fósforo, ¿no? La edad ósea, que también es básico, ¿no? Es un examen de fácil acceso y básico. Y en estudios adicionales ya están los demás, ¿no? Que son un poco, por ejemplo, el cariotipo no se pide frente necesariamente, excepto en casos como son niñas, ¿no? Mujeres de talla baja severa, porque descartar siempre un síndrome de Turner, ¿no? Cuando hay antecedentes en la familia, enfermedad celíaca, etcétera, en niños más pequeños, haga venoso, electrolitos, ¿no? Por el diagnóstico de acidosis tubular renal, ¿no? Y acá hay que recordar que la hormona de crecimiento es un examen que sí existe, ¿no? O sea, si uno busca en el laboratorio, los hormonas de crecimiento existe porque lo pedimos para hipoglicemias, por ejemplo, dentro de la muestra crítica, pero como les mostré en el gráfico de fisiología, es una hormona de secreción pulsátil, es decir, que yo le puedo tomar ahora, sale un valor alto, y lo tomo más tarde y sale bajo, entonces no ayuda, ¿no? Lo que sí ayuda es el IGF-1 o IGF-3, que nos mide de forma indirecta cómo va a estar o si hay alguna deficiencia de hormona de crecimiento. Esto sí se va a ver alterado si hay algún niño desnutrido, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y por ejemplo, el test funcional de GH, que es un test que es mucho más complejo, no se hace de frente tampoco, se hace con el resultado de esto de acá, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que no van a necesitar esto. Si yo tengo un niño pequeño para gestacional que no ha recuperado el crecimiento, no tengo que pedir todo, ¿no? Por eso es que digo que los exámenes tienen que ser bien individualizados, ¿no? Sobre todo los que son más complejos. Entonces, tenemos la talla baja, vimos las proporciones corporales. En el caso que sea desproporcionado, tenemos ahí que pensar en las displasias, ¿no? Acá ya le pedimos radiografías, ¿no? Aparte de la edad ósea que le vamos a pedir, tenemos que pedir radiografía de cráneo, de columna, de tórax, de pelvis, de huesos largos, ¿no? Para ver si hay alguna alteración correspondiente a estas enfermedades, ¿no? Y en el caso que sea proporcionada, vamos a ver, ahí va la pregunta, ¿no? Si eso fue desde siempre, ¿no? Si es prenatal, que pensamos en algunos síndromes dismórficos, algunas cromosomopatías, o que sea pequeño para gestacional que no ha recuperado, o si ha sido postnatal, ¿no? En el caso de que ha sido postnatal, tenemos que ver, o sea, hacer un seguimiento de cómo va su velocidad de crecimiento, ¿no? Una talla baja postnatal con velocidad de crecimiento normal nos tiene que hacer pensar en variantes normales de crecimiento, ¿no? Y eso nos ayuda a definir la edad ósea y el antecedente de talla baja familiar, ¿no? Si tenemos una edad ósea normal, quiere decir que tanto el niño va por un carril bajo, ¿no? Sus huesos también van por un carril bajo y sus padres también están en un carril bajo, es porque así le tocaba, ¿no? Y eso es una talla baja familiar. Pero si tenemos una velocidad de crecimiento normal, con una edad ósea retrasada y con una talla familiar elevada, eso probablemente es que el niño va a madurar después, ¿no? Son niños que Pues, normalmente entonces mantenemos el años. antibiótico porque es de cobertura amplia, ¿no? Ajá. Y voy a ver si ya han arreglado pues, los rayos X para... Doctor Ríos, Ya, podría, su audio, por favor. sí, muy bien. Entonces, si vemos que la velocidad de crecimiento está normal, nos hace pensar, como dijimos, en las variantes normales de crecimiento, ¿no? Una edad ósea retrasada, con una talla baja familiar alta, pero con velocidad de crecimiento normal, nos hace pensar en un retraso constitucional de crecimiento, ¿no? Son niños que sus pares, o sea, otros niños ya dieron el estirón, ya cambiaron de voz y él no, ¿no? Y el papá se preocupa, pero cuando lo evaluamos son niños que tienen el testículo todavía en rangos prepuberales, es decir, menos de 4 centímetros, pero que tienen 10 años, que todavía es normal, que todavía tiene tiempo para que inicie el desarrollo, ¿no? Y en el caso que la talla baja aparezca después y aparezca velocidad de crecimiento disminuida, ahí tenemos que ver el estado o la relación peso-talla, ¿no? Si hay un peso-talla que va hacia la delgadez, es enfermedades sistémicas, nutrición, el niño no está absorbiendo bien los nutrientes, ¿no? Sin embargo, si tenemos talla baja, con velocidad de crecimiento bajo,
pero peso talla, o sea, está yendo hacia la obesidad, ¿no? No es delgado, ahí pensemos en un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing o una deficiencia de hormona de crecimiento. Porque el niño que come y engorda, o sea, que es por alimentación, tiende a crecer y engordar, ¿no? Pero si yo como y el niño engorda pero no crece, tenemos que pensar en una de estas de aquí, ¿no? Este es un poco de lo que habíamos visto, justo de las dos variantes normales de crecimiento. Yo creo que acá se va a ver mejor en la gráfica que está más adelante, ¿no? Eh, si acá mejor. Este es una talla baja familiar, ¿no? Es un niño que puede haber venido acá o acá o acá y está debajo y el papá se preocupa, pero cuando los tallamos ambos padres está debajo. Y como dije, no es que vamos a decir que sí ahí, ¿no? Igual se hacen los estudios respectivos y se le hace sobre todo un control, ¿no? Viendo que el carril se mantenga, así sea por debajo, pero que se mantenga paralelo, ¿no? Eso es una talla baja familiar. Y una retardo constitucional de crecimiento y desarrollo también tiene talla baja porque está menos del percentil 3. La talla diana está en un percentil mucho más alto, ¿no? Lo que llama la atención, ¿no? Le toman una edad 2 y la edad 2 se sale retrasada, ¿no? Acá lo que se hace es controles. Se voy a pedir una edad ósea y se vigila el crecimiento. Y es como que si esta línea en realidad en vez de estar acá estuviera acá, ¿no? Y siga su percentil por acá, ¿no? Y llega al final. Y lo que pasa con estos niños es que sus compañeros pueden haber dado su estirón antes, porque acá sí, si ven, todas las líneas se elevan por aquí, ¿no? Solo que él ha demorado, pero con el estirón llega a completar su talla genética, ¿no? Entonces, este es un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, ¿no? A este niño lo evaluamos, tiene talla atrasada, y todavía no ha desarrollado. Quiere decir que en este caso varón no ha iniciado el volumen testicular todavía en 4 centímetros o 2.5, 4 milímetros o 2.5 centímetros, ¿no? Esto ya para ir terminando ya, es nada más rápidamente, el síndrome de Turner es una causa frecuente, ¿no? Dentro de lo que es en mejillo porcentaje, pero para pensar, acá la verdad es que le he puesto con fotos con signos bien groseros, ¿no? Donde hay baja implantación de cabello, puede haber mano en tridente, puede haber mamilas separadas, ¿no? Tórax en tonel, el cuello alado, que acá está bien evidente, ¿no? Pero no siempre va a ser así. Por eso la talla baja severa puede ser un único signo que nos haga sospechar en este síndrome, ¿no? Y la deficiencia de hormona de crecimiento puede presentarse en cualquier momento, ¿no? Desde el nacimiento, normalmente presenta con hipoglicemia, puede haber micropene, defectos de linea medio, criptorquía. La mayoría de estos niños nacen con parámetros adecuados, pero de ahí, en el curso de los meses, de los 6 meses, cae la velocidad de crecimiento, ¿no? Y en el caso de sed adquirida, hay caída de la velocidad de crecimiento de los controles, y eso nos da una talla baja, pero con la relación peso-talla hemos hecho incrementada, ¿no? Son niños que están talla baja, pero se les ve con peso, o sea, digamos, con textura normal aumentada, ¿no? Acá hay que indagar, ¿no? Si ha tenido alguna lesión, infección, irradiación, todo lo que pueda haber afectado la hipófisis, ¿no? Y cómo definimos esta, ¿no? Tenemos criterios auxológicos, que son las medidas, que son básicamente las tallas severas, cuando hay una diferencia en el puntaje Z, más la velocidad de crecimiento, y todo lo que tenga que ver con alguna lesión a nivel hipofisiario, ¿no? Si yo veo que hay dos hormonas que es de la hipófisis que están alteradas, me hace pensar que también puede estar y se pide todos los ejes, ¿no? A nivel neuroradiológico también hay algunas consideraciones que están relacionadas a alteraciones del eje hipotálamo hipofisiario y deficiencia de hormona de crecimiento, que son estas de acá, como displasia septo-óptica, alteración del cuerpo calloso, ¿no? Y dentro de los criterios bioquímicos, como dijimos, la GH no nos va a ayudar, ¿no? Este, eh, bueno, en recién nacidos sí hay valores, ¿no? Pero de forma general, que es lo que más se ve en niños mayores, no nos ayuda la GH. La IGF-1 sí nos ayuda, ¿no? Porque van a estar más estables, sí nos da una idea, tiene una mejor especificidad y sensibilidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como había dicho, el estado nutricional del niño, ¿no? La IGBP3 también ayuda, pero se puede usar en conjunto con el IGF-1, ¿no? Y bueno, cuando ya hay criterio bioquímico, se tiene que hacer un test de estimulación TGH.
Es un test de estimulación, quiere decir que el niño le vas a tener que dar una sustancia que provoque, ¿no? Esta elevación de GH. Entonces, por eso es que no es un examen que se pida de inicio, ¿no? Porque estos medicamentos con los que se hace los test de estimulación tienen efectos adversos, ¿no? Esto ya es manejo ya posterior, ¿no? Este es cómo se ve un niño con deficiencia de GH. Generalmente son niños pequeños pero proporcionados, ¿no? Son pequeños pero proporcionados y hay un, como dije, relación de test peso-talla que tiende a ser normal o aumentada, ¿no? Son niños pequeños, o sea, como con voz aguda también, ¿no? Van a tener la frente amplia, el mentón va a estar poco desarrollado y en la gráfica se traduce porque mira, desde el inicio, desde que detectó, estuvo en un Z-score o un carril muy por debajo, ¿no? De lo que es la normalidad, ¿no? Le dan tratamiento con hormona de crecimiento, ¿no? Y le hacen seguimientos con la edad ósea, que es uno de los criterios para continuar tratamiento o hasta dónde continuar, para que trate de optimizar su talla diana, ¿no? Hay que decir acá que hormona de crecimiento, en deficiencia de hormona de crecimiento, es una de las mejores indicaciones porque son los que más se ven beneficiados con este tratamiento. Y ya para hablar, esta es la última diapositiva nada más para hablar de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ya desde 1985 se usa como una molécula sintética, ¿no? Antes se usaba de cadáveres, ¿no? Hasta que apareció una pandemia de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, ¿no? Y desde ahí perdón, desde ahí ya se usó la hormona humana recombinante, y a lo largo del tiempo acá justo aparece dónde comenzaron a indicarse, ¿no? Lo primero fue deficiencia de hormona de crecimiento, pero actualmente acá está combinado con indicaciones para adultos, porque los adultos también usan hormona de crecimiento, ¿no? Eh, para niños y para crecimiento está indicado en 8 enfermedades, ¿no? Como conclusiones generales tenemos que ya sabemos que una talla baja se define como una talla menos de -2 divisiones estándar o menos del percentil 3. Al no contar con curvas de crecimiento propias, hay que usar las OMS hasta los 2 años y CS a partir de los 2 años. Las causas más frecuentes de talla baja van a ser precisamente las variantes de crecimiento, pero igual requieren un seguimiento apropiado, ¿no? Y el abordaje inicial, como dije, debe ser según sospecha clínica, pero en todo caso debe incluir descartar todas las enfermedades sistémicas que pueden estar ocasionando este problema. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Han habido bastantes comentarios felicitando al doctor por la charla. Hay muchos médicos que tienen también algunas preguntas. No sé si me permite, doctor, a ver si podemos responder algunas. Sí, claro. A ver, por acá mencionan... A ver, doctor, le preguntan si se puede dar zinc desde el nacimiento para evitar una talla baja. Eso es, no le he puesto porque eso ya es parte del manejo, pero hay que recordar que los estudios que se han hecho del zinc para el crecimiento, no hay evidencias claras de que el zinc ayude, ¿no? En todo caso, ayuda en los niños que no tienen una alimentación balanceada y son los niños que tienen deficiencia de zinc. Yo les doy zinc porque no lo están consumiendo, en esos casos sí ayudaría, ¿no? Pero en niños que no tienen deficiencia, no ayudaría. Y lo otro es que cuando ya veo un niño que sospecho porque no tiene una alimentación balanceada que puede tener deficiencia de zinc, el zinc también no es una molécula que se pueda dar por mucho tiempo, ¿no? 3 meses, 6 meses, porque más allá de ahí compite, ¿no? Y puede ocasionar que otras vitaminas no se absorban adecuadamente, ¿no? A ver, doctor, por aquí menciona, Susana Guillén menciona, ¿cómo identifico en la tabla un cash-up adecuado si hay un percentil, si hay percentiles, y si hay percentiles de un adecuado estirón puberal? Claro, ahí más que percentiles adecuados de estirón puberal, ¿no? Cuando yo grafico en mi talla, ¿no? A ver, ¿sí? Acá, acá vamos a usar la que está más cerca. Yo grafico una talla, acá si ustedes ven todas las líneas, ¿no? Llega un momento y suben, ¿no? Que es el estirón, ¿no? Pero
acá no se ha puesto, pero yo tengo que poner una rayita y ver en qué estadio está, ¿no? Si está en estadio, por ejemplo, de niñas, si ya está en estadio 4, ¿no? Significa que ella no va a seguir ese carril, ¿no? Y ahí más que ver, más que seguir el carril que está actualmente, lo que nos ayuda a identificar hacia dónde llegaría sería una edad ósea, ¿no? Por aquí preguntan, ¿a partir de qué edad se puede usar la hormona de crecimiento? La hormona de crecimiento depende de la enfermedad, ¿no? En los niños que tienen deficiencia de hormona de crecimiento de recién nacidos se usa apenas se diagnostica, ¿no? En los que son deficiencias. En las otras indicaciones, 4 años, 5 años, por ejemplo, en los pequeños para edad gestacional, se espera hasta los 4 años que recuperen ese crecimiento, que hagan ese catch-up. Y si no lo hacen, ahí se puede iniciar, ¿no? Siempre hay que recordar que mientras más temprano se use, va a ser mejor, ¿no? La hormona de crecimiento es un tratamiento que mientras más temprano se use, funciona mejor y se usa por un montón de tiempo, no son años que se tienen que usar para lograr un crecimiento adecuado, ¿no? Bueno, doctor, finalmente pregunta la doctora Briceño, ¿qué opinión le merece el uso de la vitamina D para mejorar la talla? Ah, ya, muy bien. La vitamina D, o sea, de forma indirecta, eh, actúa en lo que es la regulación del metabolismo del calcio fósforo, ¿no? Entonces, de forma indirecta va a ayudar en lo que es el crecimiento, ¿no? También actúa sobre la salud ósea, tiene funciones en la inmunidad y tiene funciones que todavía no han sido establecidas. Entonces, sí, puede influir. Si, lo malo en este caso es si yo sospecho que el niño este, tiene deficiencia de vitamina D o insuficiencia, ahí se va a perjudicar y necesita mayores dosis de vitamina D, ¿no? Y en esos niños les ayuda más, ¿no? O sea, siempre va a ser en los que le falte, ayuda más que en los que ya tienen normal, ¿no? No sé si quedó claro esa parte, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su aporte. Bueno, por acá hay una última pregunta, doctor, que justo a partir de la vitamina D, preguntan cuál es la dosis de La su... dosis de la vitamina D depende, pues, porque si yo tengo un niño que solo requiere suplementar, la dosis va desde 400 a 600 unidades, ¿no? Pero si yo tengo un niño que yo le pido vitamina D, ¿no? La dosis, si sale insuficiente, va de 2000 unidades y eso por 6 a 12 semanas, ¿no? Porque eso ya es para evitar complicaciones como el raquitismo, ¿no? Que suelen estar asociados a insuficiencia de vitamina D. Entonces va a depender. Y también va a depender porque la vitamina D nosotros la obtenemos en su mayoría de veces por la exposición solar, ¿no? En las fuentes de alimentación casi no hay mucha vitamina D. Bueno, doctor, agradecerle nuevamente por el aporte de sus conocimientos y su experiencia en su exposición. Le reitero los agradecimientos de parte del auditorio, de parte de nosotros como organizadores y bueno, en nombre del Departamento de Pediatría del Hospital San José. Muchas gracias nuevamente, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, igual en cualquier momento estoy aquí para servirles. Muchas gracias, doctor. Hasta Bueno, luego. nos despedimos del doctor Arturo Ríos, que nos acaba de disertar al respecto de crecimiento infantil y la talla baja. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, continuando con el rol de exposiciones, tenemos la presencia del doctor José Guamán Bonifaz, médico asistente del Hospital San José, quien va a disertar sobre microbiota del prematuro. Vamos a presentar. Doctor, bueno, el doctor nos está acompañando presencialmente el día de hoy. Muy buenos días. Vamos a tocar un tema que actualmente, bueno, está dentro de mucha discusión, hay mucha controversia, pero que es importante tocarla porque vamos a romper varios paradigmas
en el manejo de la mujer gestante y del neonato. Ah, de rojo. Bueno, la medicina ha ido avanzando de los albores de la época de los griegos, la medicina gustativa, en que se probaban ciertos líquidos del cuerpo para poder diagnosticar las enfermedades. Una gran mayoría crecimos con la medicina semiológica, ¿no? En que los signos y síntomas eran importantes para diagnosticar. Y luego ya vino la época de la medicina molecular, en la cual estamos, la época de los free radicals, los radicales libres de oxígeno. Y al final, en esta época, lo que nos domina es la medicina basada en evidencia, ¿no? Que ha puesto... Disculpe, no se visualiza la presentación. Ahí se puede observar. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, hemos ido pasando estas etapas de la medicina. Ahora estamos en medicina basada en evidencia, donde empezamos a revisar y a cuestionar muchos paradigmas con los cuales hemos crecido, ¿no? Actualmente ya sabemos que el boom es de los probióticos, de ahí que estamos en etapa de considerar ecosistemas en distintas partes del cuerpo, y que se ha llegado a llamar microbiota o microbioma humano, ¿no? Donde reside toda la esencia del ser humano. Si bien es cierto, usan los términos en forma por igual, hay una diferencia, ¿no? Cuando hablamos de microbiota, solamente nos referimos al conjunto de microorganismos que viven dentro del cuerpo humano. Puede ser una bacteria, puede ser un virus, puede ser un hongo, etc. Y cuando hablamos de microbioma, ya hablamos de todo, o sea, aparte del microorganismo, hablamos de los genes, los metabolitos y su ambiente en que se desarrolla. Se han detectado varios ecosistemas en el organismo humano que cada uno cumple funciones específicas, ¿no? La piel, la mucosa, el tracto respiratorio, la vagina o el principal, el tracto digestivo. Estas tienen que ver con funciones de defensa, principalmente las inmunológicas, también con algunos nutrientes especiales para el desarrollo de algunos órganos, especialmente el cerebro, y para el crecimiento, ¿no? La controversia esta es que si nacemos estériles o estériles sin contaminación, o ya tenemos un microorganismos dentro del organismo, ¿no? Lo tradicional, lo que les han enseñado es que nuestro primer contacto es al nacimiento, ¿no? Empezamos a adquirir las bacterias que van a constituir la microbiota. Luego esas bacterias va a depender del tipo de alimentación, van a seguir creciendo, la acción hormonal, el hábito donde vivimos, el tipo de dieta y algunas otras cosas más. Permitirse que logran construir y formar la dieta con la cual nos vamos a estar desde que nacemos hasta que dejemos este mundo. Entonces, esta es la evolución de la microbiota que tradicionalmente hemos comprendido. De ahí que se decía que el nacimiento es el punto de partida, ¿no? Va a depender del tipo de nacimiento para adquirir un microbioma diferente, ¿no? Se decía que el patrón natural vaginal viene de la microbiota de la vagina de la madre y por lo tanto es el de elección para mejorar la defensa del recién nacido. Y que lo que decía necesaria, la microbiota se formaba a partir de su flora de la piel, de la madre. Pero sin embargo, inmunológicamente no era muy buena este tipo de microbiota. Lo que habíamos hablado, ¿no? De que nacemos y presentamos
microbioma no tan fuerte, un poco inestable y con no muchas colonias de microorganismos. La controversia es de dónde vienen estos microorganismos. Hoy día sabemos, hay varios estudios que dicen que los microbios principalmente vienen de la microbiota intrauterina de la madre, ¿no? Para esto se han hecho estudios de datos pretérminos y atérminos. Y se encontraba en ambos casos algunos gérmenes que se consideran propios de la microbiota. En estos niños sanos y atérminos sin que haya un factor infeccioso en la madre. Nos han enseñado que la placenta, bueno, sabemos que la placenta es un órgano de intercambio. ¿Qué intercambiamos? Nutrientes, gases y mecanismos de defensa, ¿no? Ya conocemos que la leche materna también tiene una microbiota propia, ¿no? Y igual se cree que la placenta, de la misma forma como la leche materna tiene su microbiota, la placenta también va a tener su microbiota a partir del útero de la madre, ¿no? Hoy día hemos avanzado porque ya no solamente nos valemos de los cultivos, sino de otras técnicas que no son de cultivos. Por ejemplo, las técnicas de secuenciación masiva que trabajan con los ARN y DNA de los microorganismos, ¿no? Nos ha permitido tradicionalmente encontrarnos y estudiarnos a los niños que tenían colonitis, el líquido amniótico, ¿no? O sepsis, a partir de cordón umbilical, y decíamos que esa microbiota había sido adquirida por vía ascendente de la vagina de la madre. Pero sin embargo, hoy día se sabe que estos, en niños sanos, a términos, sin haber sido infectados, vamos a encontrar microorganismos en el líquido amniótico, en la sangre cordón umbilical y en la placenta, sin haber episodios de infección o inflamación. Pero sin embargo tiene características. Si bien es cierto, no hay muchas colonias, tienen mucha actividad metabólica. Y eso es lo más importante para el desarrollo de un ser humano. Y otra cosa que nos llamó la atención, ha llamado la atención al hacer estos estudios, que la composición, si bien es cierto, se parece al tracto gastrointestinal de la madre, también se parece a la microbiota de la cavidad oral. ¿No es cierto? Cosa que antes no podíamos admitir. ¿Y qué hemos encontrado? ¿Qué gérmenes hemos encontrado en la placenta, no? Gérmenes bacterias como el Firmicutes, el Tenericutis, la protobacteria, los bacteroidetes, la fusobacteria. Pero también encontramos estreptococos, estafilococos y proteominobacterias. O sea, en pacientes que no están infectados. Entonces, ya no creemos que la vagina sea la única forma que uno puede estar en contacto con estos gérmenes. Se dice que también hay una vía hematógena, una vía de adherencia con el peritoneo o también cuando hacemos procedimientos invasivos. De todas estas vías, la hematógena parece ser la principal. De esa manera podría no ser explicable por qué la microbiota de la placenta tiene casi los mismos gérmenes que la microbiota oral. La vía hematógena es importante. ¿Y qué hemos visto nosotros en los partos prematuros? No solamente hay la prematuridad por infecciones de la placenta, la colonitis, sino también vemos que en muchos casos de partos prematuros eran pacientes que tenían enfermedades de la boca, una gingivitis o una enfermedad periodontal. Es la única manera que esos gérmenes de la flora de la microbiota oral lleguen a la placenta es a través de ¿cómo se llama? De la vía hematógena, ¿no? Entonces, ¿y cómo se transportan? ¿No? Ya se sabe que hay células de las vísceras intestinales del epitelio que tienen prolongaciones dendríticas que captan las bacterias del lumen de la intestino de la mamá y a través de absorción pasan a la vía hematógena, van hacia la placenta, hacia el líquido amniótico y nosotros sabemos que hay un recambio del líquido amniótico por la vía oral del feto y por lo tanto se va colonizando su tubo intestino. También hemos visto en niños normales, sanos, que al colonizar, hacer estudios del cono, encontramos Firmicutes, o sea,
Y son pacientes que no tienen infecciones de ningún tipo, no hay ruptura hematóide de membrana, no hay corionitis, no hay ninguna infección de la madre. Como decía, lo que hemos encontrado son la categoría el orden de los fenotipos. Muy bien, esto es importante y tiene que cambiar, sí. O sea, hoy día ya debemos olvidarnos de que la paciente es estéril, debemos ya olvidarnos de que la microbiota o microbioma se empieza a formar desde cuando uno recién nace, ¿no? ¿Por qué? Porque al estudio de los prematuros nos ha llegado a ver que este es un gran problema a nivel mundial. Se calcula que nacen unos 15 millones de niños pretérminos por año. Las complicaciones son altas, entre 5 y 18% mueren, la mortalidad alta por complicaciones de prematuro. En el caso del Perú, la UNICEF dice que tiene un 19.6% en menores de 5 años de mortalidad por complicaciones de nacimiento prematuro. Entonces, si nosotros tenemos que evitar los nacimientos prematuros, tenemos que empezar a ver la atención de la gestante y del parto y la restricción de uso de algunas cosas que siempre usamos para evitar la mortalidad por complicación de prematuro, porque, como dice, la mejor prevención de prematuro es que no nazca prematuro. Los recién nacidos prematuros, si bien es cierto, tienen su microbiota, pero una microbiota pequeña que no está en formación, ¿no? Y que todavía de repente no tiene las defensas, o sea, los microbios buenos no son capaces de tener o evitar la proliferación de los patógenos, ¿no? Entonces, en lo prematuro debemos evitar la hospitalización, ¿no? Debemos evitar la hospitalización, la gestacional, ¿no? El uso de antibióticos y el tipo de alimentación. En cuanto aquí, importantísimo es el antibiótico. Nosotros sabemos que hay la práctica de usar los profilácticos en la cesárea, y ahí estamos alterando la microbiota del recién nacido. Otra cosa, ¿no? La importancia de la lactancia materna, porque la lactancia materna, uno, es la mejor tolerable, pero lo más importante es rica en los famosos prebióticos, entre ellos los oligosacáridos, que van a ayudar a la proliferación y cualificación de las bacterias buenas en el recién nacido prematuro. Esta es una forma resumida, como es que a través de las células epiteliales dendríticas del intestino de la madre van absorbiendo las bacterias y van a la circulación, colonizan la placenta, el líquido amniótico, y el bebé, a través de cambio del pasaje del líquido amniótico, van formando su flora en su intestino, y que nosotros la captamos y lo demostramos a través del examen del mecuario. Muy bien, entonces la importancia de la microbiota, si bien es cierto aún en estudios, todavía hay muchas cosas por aprender. Sabemos que tienen que ver con el desarrollo de enfermedades. En el caso de prematuros, hay la NEC, la interleucina necrotizante, y la sepsis. Se dice que en el caso de la NEC es una disminución de los lactobacillus rhamnosus, ¿no? Lo que provoca que esta disbiosis o esta enfermedad que produce la NEC, ¿no? A nivel molecular. Hay un efecto protector, ¿no? En los prematuros, que se ha detectado que los Loborquicilos reiteri tienden a dar una protección. Si bien es cierto, hay un trabajo que dice que como causa de lactobacillus reiteri, la mayoría de trabajos dicen de que da un efecto protector. Entonces, la importancia de la microbiota va en el problema de control de las infecciones. Dos, a través del desarrollo inmunológico, ¿no? Dos, el desarrollo de algunas enfermedades alérgicas, ¿no? El predominio de cepas que van a inhibir los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Al no haber la producción por la microbiota adecuada, nos va a dar lugar que estos niños después van a ser asmáticos, ¿no?
también el metabolismo de las grasas, ¿no? Una microbiota inadecuada también nos va a dar problemas de tipo cardiovascular y sobre todo la obesidad. Por lo tanto, en conclusión, debemos hacer lo siguiente, ¿no? Uno, tener en cuenta de que las cosas que nosotros administremos a la madre pueden alterar la microbiota y, de hecho, el recién nacido se adquiere de la madre esta microbiota. Entonces, si nosotros abusamos de los antibióticos, vamos a lograr que algunos patógenos estén en la flora de la mamá y que esto van a pasar al niño, ¿no? Dos, la importancia, una vez más, de la leche materna, ¿no? La leche materna es el mejor alimento para el prematuro y es el mejor alimento rico en oligosacáridos que va a producir mayor cantidad de gérmenes microbióticos, ¿no? Hay muchas controversias al respecto. Si es que administrando probióticos externos vamos a lograr estabilizar. Hay trabajos que demuestran que no. Por lo tanto, nuestra acción debe estar en un correcto manejo del embarazo, evitar el abuso de enfermedades, evitar el uso de antibióticos profilácticos y tratar de que la madre lleve un embarazo exento de infección. Y el segundo es el 100% de lactancia materna en todos nuestros pretérminos o a término. Yo creo que con eso vamos a lograr una mejor calidad de vida y una mejor calidad de seres humanos. Muchas gracias. Doctor Guamán, muchísimas gracias por su ponencia. Tenemos aquí con nosotros una serie de preguntas para interés de la ponencia. Cuando hablan de la microbiota de prematuro, mencionan las alteraciones de las infecciones de la madre. ¿En qué o cuánto podría afectar una infección materna en la microbiota de un prematuro? Y como segunda pregunta es, aparte de evitar infecciones, ¿qué otras medidas podríamos ofrecer a las madres? Ya, la primera causa de prematuridad son las infecciones. O sea, los gérmenes patógenos, principalmente el riñón y precisamente de cavidad oral, tienden a precipitar el parto prematuro, ¿no? Entonces, es muy importante evitar las infecciones. Hay mucho uso de profilácticos, ¿no? O sea, no hay, para evitar, dice, no, para que no se infecte, se echan un antibiótico. Pero el antibiótico no distingue de la bacteria buena de la bacteria mala, entonces las elimina a ambas. Y al eliminarla, a las buenas, la flora de la mamá va a estar colonizada por los gérmenes patógenos. Y estos gérmenes patógenos, como hemos visto a través de vía hemática, van a generar implantar al neonato. Como el neonato todavía tiene una inmadurez inmunológica, va a ser mucho fácil que estos también se puedan infectar. Entonces, en conclusión, de ahí también las recomendaciones, es evitar el uso de profilácticos antibióticos, controlar, evitar las infecciones en la mamá a través de los controles prenatales, ¿no? Y por último, la indicación de la lactancia materna. Es la única manera de poder garantizar una buena microflora. El uso de probióticos externos no está demostrado que van a enriquecer la microbiota natural de los seres humanos. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación en el cuarto curso de pediatría ambulatoria. Doctor Guamán, tenemos aquí con nosotros la pregunta de Yanira Villasmil. Menciona, doctor, ¿usted recomienda orientar sobre adecuada alimentación a la madre para mantener una
microbiota óptima durante el embarazo? ¿Recomendaría uso de probióticos en la madre? Como les decía, es controversial, no, no está completamente evidenciado de que el uso de probióticos externos vaya a mejorar la microbiota natural, ¿no? Lo que se recomienda es una dieta no solamente de la madre, sino de la niñez, una buena alimentación. Como vemos ustedes ahí en este cuadrito, la dieta influye mucho en el tipo de microbiota que va a tener el ser humano. O sea, comer sanamente, ¿no? Para evitarnos que se altere de alguna manera nuestro microbiota. No está comprobado que no solamente en gestantes, en general, no hay una evidencia efectiva de que los probióticos puedan de alguna manera retrasar o solucionar algunas infecciones o algunos problemas, ¿no? Hoy día ahí el campo está abierto, ¿no? Hay microbiotas para probióticos para la esquizofrenia, para la alergia, para las infecciones, ¿no? Me acuerdo que un scan, hace varios años, le preguntábamos al médico científico que empezó a estudiar los microbiotas, cuál era el probiótico de elección, si conocía alguno. Y él nos dijo que la verdad que yo no conozco ninguno y solo sé que funcionan antes. Luego de eso, el resto es especulación. Entonces, no está comprobado que administrar probióticos en la gestante va a ayudar a mejorar su flora. Muchas gracias, doctor. Menciona Lisette Mejía Avendaño, si es que alguno de estos probióticos podría ser beneficioso en niños ya mayores, o sea, mayores del año, 2 años, 3 años, menciona. Sí, normalmente cuando hay un proceso infeccioso va a producir una disbiosis que va a alterar la flora o el microbiota de las personas, no solamente los niños. Se le puede dar algún probiótico, pero haciendo la salvedad que pasado el tiempo estos probióticos no van a formar parte de la microbiota, pero sí van a hacer recuperar la microbiota natural, ¿no? De ahí que la controversia es, ¿qué doy? ¿Probiótico? ¿Prebiótico? ¿Simbiótico? ¿No? Aún no se sabe. Eh, lo ideal, como les digo, es trabajar en nuestra niñez para una buena alimentación, trabajar nuestra gestación con buenos controles prenatales y, por último, el incentivar 100% la lactancia materna. Muchas gracias, doctor Guamán. Ha sido el doctor Guamán, José Guamán Bonifaz, que nos ha hablado sobre microbiota de prematura. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por apoyarnos estos últimos años en la realización de estos cursos de pediatría ambulatoria. Y lo hacemos con bastante empeño, bastante cariño por el hospital y por la especialidad de pediatría que tanto queremos. Y queremos agradecerle dándole este presente, por favor. No sé si lo pueda recibir. Gracias. Doctor, muchísimas gracias.